Muchas gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo preparo mi carrot cake sin gluten, sin azúcar, tampoco va a llevar levadura ni aceite, es muy fácil de preparar. No te pierdas esta receta de tarta de zanahoria y almendras porque está buenísima. Al finalizar la receta de esta tarta de zanahoria y almendras, te voy a enseñar cómo preparo esta crema sin lácteos y sin azúcar, 100% vegetal, para disfrutar en cualquier postre saludable. Y para comenzar la receta de la tarta, vamos a preparar una infusión con 4 clavos de olor, 8 vainas de cardamomo y ramitas de canela. Si no tenés cardamomo, podés usar anís. Vamos a hacer esta infusión con 1 taza de agua. Si no querés hacer la infusión, podés usar cualquier leche vegetal o podés usar jugo de naranja. Vamos a colocar las especias en el agua y vamos a dejar hervir. Cuando hierve, apagamos el fuego. Mientras tanto, vamos a preparar los otros ingredientes. Voy a usar una zanahoria. La voy a rallar en la parte más finita del rallador. En total voy a usar 1 taza de zanahoria rallada. También voy a usar media taza de pasas de uvas que voy a dejar en remojo por 15 minutos. También podrías usar dátiles o ciruelas. Y voy a preparar mi harina de almendras. La harina de almendras la voy a hacer en una licuadora. Mi licuadora es de 550 watts de potencia y se prepara perfectamente. A mí me gusta hacer la harina de almendra en el momento que la voy a usar. La preparo con almendras crudas. Tiene que quedar con esta consistencia. Y te cuento que como la almendra tiene un aceite natural, esta tarta de zanahoria y almendras no necesita aceite. Vamos a colocar la harina de almendras en un recipiente. Y ya tenemos lista la infusión. Vamos a colocarla en una taza. Y vamos a esperar que se enfríe. Y si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan comer este delicioso postre saludable y 100% vegetal. Voy a usar 1 taza de esta infusión. Recordá que si no querés preparar la infusión, podés usar 1 taza de leche vegetal o de jugo de naranja. Ahora vamos a colocar en la licuadora las pasas de uvas, que también podrían ser ciruelas o dátiles. Vamos a colocar la taza de infusión y vamos a licuar. Vamos a licuar para que se integren bien los sabores. Y una vez que tenemos listo, vamos a reservar. Mientras tanto, vamos a preparar el molde que vamos a usar. Las medidas de este molde van a estar abajo en la cajita de la descripción. Voy a usar papel de cocina antiadherente. También podrías untar el molde con cualquier aceite vegetal. Y vamos a colocar la infusión con las pasas de uvas que acabamos de licuar, las vamos a colocar en la harina de almendras. Vamos a agregar la taza de zanahoria rallada y vamos a ir integrando muy bien estos ingredientes. Miren la consistencia que tiene que tener esta preparación. Es una consistencia húmeda. Le voy a agregar 1 cucharadita de canela porque me encanta la canela y ese sabor combina muy bien con esta tarta. Y vamos a colocar la preparación en el molde. Te cuento que si querés hacer esta receta con avena,
En el canal tengo la receta de tarta de avena y zanahoria que está buenísima. Te voy a dejar el link en la descripción. Una vez que colocamos la preparación, te cuento cómo la vamos a cocinar. Vamos a precalentar el horno a 180 grados Celsius, lo precalentamos por 5 minutitos y vamos a cocinar por aproximadamente 40-45 minutos. Mientras tanto, te voy a enseñar cómo hacer la crema 100% vegetal, sin lácteos y sin azúcar. Vamos a usar para hacer esta crema vegetal una taza de nueces y la vamos a dejar en remojo con agua caliente por aproximadamente media hora. Pasado ese tiempo vamos a enjuagar las nueces, vamos a colocarlas en una licuadora con 1/4 de taza de agua. También podrías usar jugo de naranja, podés agregar extracto de vainilla, canela, podés agregar cardamomo, lo que te guste para darle sabor a esta crema. Yo te cuento que le voy a dar un toque cítrico. Voy a usar ralladura de naranja para darle un saborcito especial a esta crema vegetal. Voy a usar la ralladura de una naranja y voy a integrar muy bien estos sabores. Esta crema vegetal es ideal para hacer cualquier postre saludable. Está lista la tarta, no se imagina el olorcito que hay en toda la cocina. Esta tarta está increíble, tienen que probarla. Les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Primero vamos a esperar que se enfríe antes de desmoldarla y esta tarta no necesita usar ningún tipo de levadura, no hace falta usar bicarbonato, no hace falta usar polvo de hornear, levadura, no hace falta, queda fantástica. La vamos a decorar con la crema vegetal, voy a agregar zanahoria rallada y unos pedacitos de nueces o almendras. Y les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Está increíble, tiene una textura muy linda. Miren lo que es esta tarta y combina súper bien con esta crema. Es una tarta de almendra y zanahoria especiada, con mucho sabor, ideal para compartir con las personas que más querés. ¿Con quién compartirías esta tarta? Contame en los comentarios. Muchas gracias por asistir el video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros postres saludables que te van a encantar. Y recordá que si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video. Ba-da-ba-ba.